Cuando el campesino deja su bohío en la madrugada en medio del río, lo coge la noche el regreso al nido. Colombia, un país multicultural y diverso, fruto de la mezcla de razas que se dio en el país en el proceso de colonización. Esto generó unas características específicas en la composición étnica de la nación. Una de estas etnias, como se las identifica, son los afrocolombianos, con una cultura y una tradición propia. Su origen se remonta a la esclavitud, a la que fueron sometidos por largo tiempo. Esta fue acompañada por un proceso de segregación racial, proveniente de la cultura europea, la cual se difundió ampliamente por el país, sufriendo maltrato y violencia, provocando unas grandes diferencias entre los blancos y los negros. Esto conllevó una condición vulnerable de los afros en Colombia. El Estado colombiano, en la Constitución de 1991, reglamentó la protección a las comunidades que se encontraban en vulnerabilidad y que debían contar con todos los derechos sin discriminación alguna. Ante esto, la Ley General de Educación 115 estableció la educación para grupos étnicos, en la cual se consagra toda una serie de decretos que determinan los alcances de estos con respecto a la formación de los grupos étnicos, donde el currículo debe ser adaptado al contexto de estas comunidades y a los requerimientos con respecto a la identidad propia. Ante esta situación, años posteriores nacería la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Para entender este proceso nos remitimos a una observación histórica con respecto a las luchas de los movimientos sociales en la década de los 70 para la reivindicación de su identidad étnica y racial. Y de ahí el desenvolvimiento de una serie de leyes y reformas que dan como resultado la impartición de manera transversal del conocimiento ancestral y generando nuevas perspectivas, no solo la occidental, sino también las relacionadas con los conocimientos científicos, relacionados con el aprendizaje y la enseñanza de la ciencia en el mundo. En un país de contraste con respecto al carácter étnico-cultural, era necesaria una apuesta a la formación de un proyecto o una propuesta educativa que reivindique a las comunidades negras y las haga partícipes de una educación creada desde acá, sin caer en la copia absurda de modelos de otros países. Colombia es consciente de la diversidad de población que existe en el territorio, como lo indica el texto sobre lineamientos curriculares realizado por el Ministerio de Educación Nacional. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos, creada por la Ley 70 de 1993, tiene su concretación con el Decreto 1122 de 1998, que establece su carácter obligatorio en el área de las ciencias sociales, en todos los establecimientos educativos estatales y privados que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media. El Ministerio de Educación Nacional, con respecto a ello, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos comienza a reformarse en la Ley 70 de 1993, que en su artículo 3 fundamenta principios tales como el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural, el respeto a la integridad y a la dignidad de la vida y la cultura de las comunidades negras, la participación de las comunidades negras en decisiones que afectan a toda la nación. Mi compay, la que mandaría. Negro el presidente y el gobernador, negro el abogado. El Colegio José Martí, institución educativa distrital, está ubicado en la localidad 18 Rafael Uribe Uribe, UPZ Diana Turbay. A raíz de un proceso de unificación de las instituciones educativas del distrito, se dio paso a la integración de las 5 sedes que conformaban el colegio. Mediante acta del 3 de diciembre del 2004,
se decidió que el nombre del colegio sería Institución Educativa Distrital José Martí. Anteriormente, el colegio tenía el nombre de Luis López de Mesa, debido a que el colegio en la localidad de Bosa tenía el mismo nombre, se dio la disponibilidad de poder cambiar el nombre. A partir de ese momento, el Colegio José Martí cuenta con las siguientes sedes: la sede A, ubicada en el barrio Luis López de Mesa; la sede B, ubicada en el barrio Nazaret; la sede C, ubicada en el barrio Granjas de San Pablo; la sede D, ubicada en el barrio La Resurrección; y la sede E, ubicada en el barrio Río de Janeiro. Actualmente, el colegio dispone con jornadas únicas solamente en la sede A, Luis López de Mesa, y en la sede C, Granjas de San Pablo. Las demás sedes son de carácter de doble jornada mañana y jornada tarde. El colegio Luis López de Mesa, anteriormente conocido, ahora José Martí, está ubicado en la diagonal 32A Sur, número 14A93. En esta sede se ofrece educación básica de sexto a noveno, la media con los grados 10º y 11. Además, la sede cuenta con una intensificación adecuada para desarrollar los énfasis en los campos de formación, y la institución SENA, la cual ha permitido que los estudiantes, después de su escolaridad, se integren a la educación técnica y tecnológica. Porque, ¿cómo explicar? Es importante porque los blancos, o sea, como decir así, no, o sea, sienten un racismo de los negros porque ellos son así, porque tienen esto, entonces tienen que explicarles qué pasó, porque nos dicen negros y Es supremamente importante, surge de la ley que hace que nosotros tengamos que reconocer y volver a reactivar los valores y los principios y los saberes de las comunidades afrodescendientes, sobre todo en el marco pues, de la Constitución Política del 91 y del reconocimiento de todas las culturas que conforman nuestro país. Sí, somos importantes, tenemos un día específico para celebrarlo porque a nosotros ya se nos acabó, o sea, ya hubo una ley de tanto esclavecimiento en el mundo entero, porque nosotros los negros siempre éramos esclavizados hace mucho tiempo los españoles y todo eso para ayuda de su propio beneficio. Eso es lo que trata que decir afrocolombianidad. Tenemos un día específico también, o sea, nosotros lo celebramos para tener en cuenta la afrocolombianidad en sí. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos es importante su implementación en todos los colegios, primero, porque es ese reconocimiento a los saberes y a los conocimientos ancestrales de las comunidades afrodescendientes que han sido menoscabados por primar los estudios y los conocimientos occidentales. En este colegio, sobre todo, es fundamental la aplicación de la Cátedra Afrocolombiana, ya que nosotros como colegio acogemos a mucha población víctima del desplazamiento forzado y gran parte de esa población viene de lugares de poblaciones afro. Entonces tenemos un grupo muy nutrido de estudiantes afro que vienen aquí y entonces, si no se aplicara la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, se verían solo ligados a aprender conocimientos ya más de occidente, muchos más urbanos, de olvidar de pronto algunos saberes, algunos conocimientos que ellos practicaban en sus lugares donde vivían anteriormente. Entonces lo que busca la implementación de la cátedra es sobre todo reconocer eso y sobre todo intentar atacar y evitar el racismo que se presenta mucho, ya que los estudiantes que viven en condición de desplazamiento a veces son discriminados por sus otros compañeros, a veces les dicen el negro, el esclavo. Entonces es empezar a ver cómo incluso la historia de la esclavitud en Colombia y de esa liberación de la esclavitud es uno de los principales procesos incluso políticos y de liberación que tuvo Colombia, y cuando los estudiantes reconozcan eso y no solo reconozcan otros procesos históricos. Siento que si hay racismo en el colegio, la verdad no. Hay unos parámetros que sí hay racismo, acá en el colegio no hay, porque se benefician entre comunidades. Hay gente que, pues, ¿cómo decir? Alumnos que sí hay racismo, pero profesores y esto no hay tanto. Por ahí fuera, en otros lugares, en otras partes que no es el colegio, sí hay mucho racismo. El colegio siempre ha estado atento a atender el tema de la diferencia, el tema de la inclusión.
Por eso los estudiantes, ellos mismos han generado unas dinámicas. Pienso que es más el trabajo de una lógica natural que se da. Ellos mismos han generado un ambiente que no tiene en cuenta el color, la raza, ni siquiera las diferencias culturales. Sencillamente tienen el ejercicio de ser jóvenes, de ser niños, de ser libres, de no tener ningún tipo de prejuicio, y lo han disfrutado y lo disfrutan en el colegio, a pesar de que el colegio haga los reconocimientos como el Día de la Afrocolombianidad. Yo pienso que son más las dinámicas del día a día las que establecen de verdad esos procesos inclusivos. Los problemas que ha tenido la implementación de la cátedra aquí en la institución, primero son unos problemas, yo diría, el primer problema es el tiempo, porque todos esos nuevas cosas que llegan, nuevas leyes, la cátedra por colombianidad y otras demás cátedras que nosotros como docentes debemos aplicar en nuestra institución, eso se ve ligado mucho y casi que se tiende a cargar solo al área de ciencias sociales. Muchas veces esa cátedra no se entiende como una cátedra interdisciplinar y entonces los profesores muchas veces ligan a los profesores de sociales solo con esa cátedra. Entonces a veces en las materias de ciencias sociales, en ética o en religión o en historia o geografía toca aplicar la cátedra y entonces hay un principal problema que es del tiempo. El otro problema, lo que decía, el desconocimiento de muchos docentes. Hay docentes que incluso todavía hoy día practican el racismo, hay docentes en esta institución que dicen que ese estudiante es así porque es de los negros, o es que, claro, era el negro, entonces es el que hace el desorden, o es que, por mi salón tengo 3 negros, entonces son los más flojos académicamente. Incluso algunos docentes aquí han dicho que los estudiantes afros tienen un menor desempeño académico, pero lo refieren a su condición de afro y no de pronto a las condiciones que ellos han tenido en su lugar de origen, de desplazamiento forzado, de mala educación en las escuelas rurales donde ellos se encontraban. Entonces esos son algunos problemas que yo he evidenciado. Problemas también logísticos, no hay tiempo, digamos, para hacer algunos actos, no hay recursos. Muchas veces nosotros los profesores trabajamos con los recursos que los estudiantes y nosotros ponemos, porque la institución muchas veces no nos brinda de pronto recursos económicos o materiales audiovisuales. Logramos conseguir para el año del 2014 unos libros de plan lector sobre cátedra afro y temas afro, que son los que hemos utilizado en esta institución y en esta sede para aplicarlos con los estudiantes. Eso fue un logro que se logró con la burocracia que hay en este colegio para obtener de pronto ciertas cosas ya como más de orden económico, de logística. Y el resto de las cosas nosotros lo trabajamos con los estudiantes, entonces toca decirles a los estudiantes: ustedes traigan sus propios materiales para hacer de pronto alguna cartelera, para hacer algunas cosas. Y otra que yo veo personalmente que sí es una falencia es que muchas veces nos enfocamos a que la cátedra de estudios afros es nomás reconocer la cultura de los afros. Entonces, la cátedra de estudios afros, sí, el baile típico del Chocó y ya. Y tienen que tener una historia mucho más fuerte. Por ejemplo, este año empezamos a trabajar con los estudiantes en la hora de Cátedra por la Paz, porque no había otro momento para practicar. Empezamos a reconocer cómo fue que se dio ese proceso a la liberación de los esclavos y cómo se dio el proceso de la esclavitud. Que los estudiantes reconozcan, por ejemplo, que los esclavos se convirtieron en esclavos después de una situación de secuestro. Que los esclavos vivían en naciones en África, eso es algo que ellos no conocen, que eran reyes, que eran princesas, que eran personas muy normales y que fueron sometidas a una situación de esclavitud. Todos estos procesos asistenciales, es mi concepto personal, no son bien recibidos por todas las partes. Es decir, no siempre son aprovechados. Y no estoy hablando solamente de la población afrocolombiana. Estoy hablando de todos. En el momento en que reciben, por ser de un estrato o de estar en algún CISBEN o de algunas características especiales, cuando se recibe ese asistencialismo, a veces pienso, es mi concepto personal, se evalúan mucho los criterios de la importancia del trabajo, por ejemplo, de la importancia de la familia como primer elemento que concibe la generación de una responsabilidad. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros les damos los útiles a los estudiantes, cuando les damos un kit escolar a los estudiantes, le estamos quitando la responsabilidad al padre de familia
de su elemento natural de aportar a ese crecimiento y a ese beneficio de la educación, por eso luego no lo valoran. El colegio tiene en más de un 30% de estudiantes afrodescendientes. Esto ha permitido que el colegio realice proyectos de afrocolombianidad, pero también de integración, lo cual no ha sido difícil. Actualmente, el proceso de afrocolombianidad en su marco legal tiene como los antecedentes el decreto 88 del artículo 11 de 1976, que establece que los programas regulares de los grupos indígenas se tendrán en cuenta y su cultura. También los programas de etnoeducación, según el Ministerio de Educación Nacional y la Resolución 3454, oficializa los lineamientos generales de educación indígena. Y también se reconoce como único grupo étnico a los indígenas. Debido a esto, la Constitución Política de 1991, en su título primero, artículo 7, el artículo transitorio 55 autoriza la expedición de una ley que proteja la identidad cultural y los derechos de la comunidad afrocolombiana. Por otro lado, la Ley 70 de 1993, Ley de Comunidades Negras. El artículo 39 crea la Cátedra Afrocolombiana. Y la Ley General de Educación, Ley 115, título 3, capítulo 3, artículos 55 y 56. Y el decreto 1122 de 1998, el artículo 2, que decreta la Cátedra Afrocolombiana. En el Colegio José Martí se manejan como objetivos de la cátedra los conocimientos y la difusión de los elementos que conforman a la identidad afrocolombiana, el reconocimiento de los aportes afrocolombianos a la cultura y a la historia nacional, fomento a las construcciones de las comunidades afrocolombianas en la conservación de uso y cuidado de la biodiversidad y el medio ambiente para el desarrollo científico y técnico, y la formación integral de la comunidad educativa en valores. Bueno, yo tengo unas gomas blancas ahí que las doy baratas. Ahora si las quieres con vaina negra, te valen más caras. Negro. ¿Por qué negro? Porque nosotros nos vendemos así negros, o sea, este es nuestro color de piel, negros. O sea, nos sentimos orgullosos de ser negros, o sea, como decir un blanco no puede decir me siento orgulloso, o sea, ¿cómo explicar? O sea, nosotros nos sentimos orgullosos de ser negros. Los blancos no pueden decir no, somos blancos porque tienen, o sea, no tienen una descendencia porque se caracterizan en ser piel blanca, siendo que nosotros tenemos una de estas que somos negros. ¿Listo? Esta negrura mía. El proceso por el cual se transitó hasta lograr la creación de la cátedra ha sido acompañado de luchas y manifestaciones de las comunidades negras que buscan legitimidad y que sean tenidos en cuenta en la sociedad colombiana, que su voz sea tenida en cuenta en el momento de tomar decisiones sobre ellos y las comunidades en específico. No simplemente como reclamaciones, sino por el contrario, en una construcción en propuestas encaminadas a un mejor futuro. El gran reto que tenemos como estudiantes de ciencias sociales, ya que seremos nosotros que impartiremos esta cátedra, es la de conocer a profundidad las normas que la rigen y la reglamentan, con el objetivo de que sea una herramienta que no solamente les sirva a los maestros, sino también a los estudiantes, para que comprendan que tienen derechos y leyes que los protegen, pero adicionalmente también para desarrollar propuestas pedagógicas que logren que los estudiantes comprendan el porqué una cátedra de afrocolombianidad, pero que también las comunidades afros en Colombia den aportes al país, lo que le generará una importancia mayor a la cátedra, el reconocimiento y la identidad al pasado histórico de la cultura afro en Colombia, para la cual las ciencias sociales deben integrar elementos geográficos, políticos y culturales como el eje central para la comprensión del origen de la designación afrocolombiana. La apuesta como futuros licenciados de Ciencias Sociales es realizar por medio de la implementación de cátedra de estudios afrocolombianos, fortalecer la identidad de cada sujeto y el respeto de las identidades raciales y étnicas. Las escuelas son espacios de multiculturalidad, inmersas en las realidades del país y no son ajenos a los problemas que afronta la nación, lo cual hace necesaria una etnoeducación,
con el objetivo primordial de generar espacios de reflexión que permitan el entendimiento mutuo, partiendo de las diferentes formas de reconocimiento del otro, partiendo también del reconocimiento de su país. La cátedra no debe ser vista por los profesores como una imposición arbitraria del ministerio, sino por lo contrario como la cimentación de la formación de ciudadanos conscientes de una Colombia sin prejuicios étnicos ni raciales. Tan solo mí. Amanecer, noche amanecer, que ya tengo frío, noche amanecer.